legalmente cada una de estas medidas tiene unos requisitos que es importante explorarlos, y aquí lo que yo quiero es que de entrada planteemos la siguiente situación, y es, hay un conflicto constitucional actualmente entre el derecho al trabajo, el mínimo vital de los trabajadores, y la situación de las empresas para el desarrollo de sus actividades comerciales, de su objeto social, de su objeto empresarial. Entonces, partiendo de esto, quiero como señalar que ese es el panorama que tenemos actualmente. Ok, entonces, intentando interpretar lo que manifiesta el profesor Gilliver, sí existen alternativas, el empleador sí tiene alternativas en vez del despido para lidiar con la crisis de, digamos, de no poder a producir la empresa, palabras más, palabras menos. Sí hay unas alternativas. En este caso, nuestro estudiante Carlos, él preparó algo referente a esta temática. Me gustaría que escucharlo a él y complementarle la intervención que él nos quiera realizar. Entonces, Carlos, qué pena con la venia del profesor Rosenberg, te damos la palabra. Carlos, te escuchamos. Bueno, doctor, vamos a tratar las alternativas que tienen estas empresas pues para garantizar el empleo. Vamos a tratar dos temas. El primero, pues un vínculo laboral con un pago del salario, con unas alternativas. Y el segundo tema sería sin un pago de salario. En el primero, vamos a tratar lo que mencionó el doctor sobre el teletrabajo que pues viene regulado en la ley 1221 del 2008, donde ciertas empresas ya han venido empleando este tipo de trabajo desde un sitio remoto donde sus empleados pueden realizar las actividades y tareas que requiera la empresa. Más adelante vamos a tratar qué es el teletrabajo, cuáles son sus tres modalidades y qué herramientas TIC cuenta Colombia pues para realizar o desarrollar este empleo. También Perfecto. tenemos el trabajo en casa, que son para aquellas personas que durante esta coyuntura puedan prestar sus servicios de manera remota. Esto pues no está en los términos del numeral 4 de la ley 1221 sobre el teletrabajo, es distinto. La licencia remunerada es otra alternativa en donde pues el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo manifiesta que podrá haber un pago de salario sin prestación del servicio. Previo a esa licencia se puede evaluar de manera temporal, ya sea reducir el salario o suprimir algunos beneficios de acuerdo al artículo 50 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo. Otra alternativa es el disfrute de vacaciones, que se podrá de igual manera aprovechar el pasivo de vacaciones actual o anticipar las vacaciones de manera colectiva. Anteriormente se requería un preaviso. Lo que mencionó el doctor en la circular 21, pues ya manifiesta de que no se requiere este preaviso pues para el disfrute de vacaciones colectivas. Otra también alternativa que han tenido las empresas y pues ya nació en el decreto presidencial fue que empleados son exceptos de las medidas de restricción de movilidad. Pues tenemos sectores de vital importancia como es el de salud, el de seguridad, que vemos las empresas de seguridad con prestando sus servicios, cualquier otro servicio que sea vital para la comunidad. Igualmente, pues estas excepciones varían, ya depende del empresario o la empresa y empleado en cuanto a los horarios, jornadas o prestaciones extralegales y salario de mutuo acuerdo. Esto con el fin de pues generar una jornada que permita tener esa restricción de tanto empleado en el lugar físico del trabajo. Eso en cuanto a alternativas de vínculo laboral con pago de salario. Perfecto. En cuanto a sin pago del salario, o sea, el segundo tema, sería pues la suspensión del contrato de trabajo, que pues está regulada en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 51, Perfecto. en donde es importante recordar que este periodo no incluye pago de salarios, no se contabiliza para cesantías ni vacaciones, no se cuenta para hacer aportes para fiscales ni riesgos laborales, pero sí aportes en salud y pensión bajo ciertas particularidades. En cuanto a suspensión de trabajo, en este caso, pues vamos a hablar de tres causales, ¿no? Primero, que sea por fuerza mayor. Entonces, por fuerza mayor es cuando el empresario o la empresa, pues, en su sector comercial no puede garantizar
la prestación del servicio por medio del teletrabajo, porque se requiere que la persona esté física para desarrollar esas alternativas. Entonces, por fuerza mayor, se podía brindar esa licencia, pues, al notificar al trabajador y al Ministerio de Trabajo es, pues, un requisito. Esa es la primera. La segunda causal sería, pues, la suspensión por hasta 120 días por razones técnicas o económicas. Este sí requiere de un permiso previo del Ministerio de Trabajo, quien, pues obviamente, ante esta solicitud, dará preferencia a la misma. Y por último, la licencia no remunerada, pues que ya es que las dos partes, tanto empleado como empleador, pues acuerden la suspensión del trabajo, lo cual requiere, pues, un acto libre y voluntario de las partes para poder hacerlo. Este periodo, pues, según la capacidad financiera del empleador, se podría o no reconocer en un auxilio no salarial, que en diferentes comunicados de prensa, pues un casi 90% de empresarios han manifestado que pueden sostenerse hasta por 52 días en cuanto al aporte de sueldos a sus trabajadores. Muy bien, Carlos. Carlos ha tocado unos temas, bueno, bastantes temas bien interesantes que son los que vamos a abordar en el desarrollo de nuestra misión el día de hoy, y sin duda alguna pues tienen que ver con esos desafíos que van a enfrentar muchos empleadores a la hora de decidir qué hacer con sus trabajadores, que pues naturalmente no pueden ir a cumplir sus labores directamente en el lugar o en el sitio de trabajo que fue acordado con el empleador. Muchas gracias, Carlos. Qué investigación tan rigurosa acabas de hacer y qué aportes tan interesantes sobre el tema del día de hoy. Vamos a continuar entonces sobre esas alternativas y bueno, Carlos nos tocó un tema muy importante sobre el teletrabajo. Vemos que es una alternativa estratégica, es una alternativa efectiva, pero como lo mencionaba Carlos, la ley 1221 del 2008 ya tiene regulado el tema desde hace más o menos más de una década y está rigiendo y existe, digamos, esa modalidad en Colombia. ¿Qué podemos decir del teletrabajo, profesor Gilibert? Ok, vale, sí, muchas gracias. Mire, sobre el teletrabajo, hay que señalar que, como tú muy bien lo señalaste, lo indicas, ya es un tema que ya está regulado, pero aquí se presenta una situación diferente y es la siguiente, es las empresas no estaban estructuradas para realizar sus actividades desde la casa. Y como no estaban estructuradas para realizar sus actividades desde la casa, no podemos hablar como tal que estén realizando un teletrabajo en el concepto propio, sino que están realizando un trabajo en casa, ¿sí? Es decir, trasladaron sus funciones laborales de la oficina a la casa, pero aquí se presentan una serie de situaciones muy diversas, como por ejemplo, cuando el trabajador, por ejemplo, una persona que está en una oficina, tenía su computador y el computador se lo ponía a la empresa, pero cuando se va a la casa, muchas veces se comienzan a trabajar con sus equipos personales. De igual manera, por ejemplo, para poder acceder a la red, en el trabajo, pues obviamente todos sus gastos los sufragaba el empleador, pero cuando están en la casa, lo sufragan ellos. Entonces se dan una serie de situaciones en donde realmente no se encuentran en teletrabajo, sino se encuentran en una figura diferente que es trabajar en casa, pero por una situación excepcional en donde el empleador tiene unas funciones y unas obligaciones que es importante que las cumpla. No obstante, y señalo y soy reiterativo en ello, pues no estaban preparados para ese tipo de situaciones. Entonces yo voy a poner el ejemplo de una empresa que conocí, del caso de una empresa que conocí, donde dijeron ellos, bueno, para solucionar ese problema vamos a hacerlo fácil, compramos 400 computadores y compramos 400 diademas, se los damos a los trabajadores y ellos desde su casa se van a encargar de hacer la actividad que están realizando acá en nuestro lugar, en el lugar que tenemos dispuesto para trabajar. Pero entonces lo que uno les dice es, si usted va a hacer eso, pues entonces hagamos una cosa, más bien demos un paso más adelante, implementemos el teletrabajo porque lo que se pretendía hacer era un trabajo en casa, y ya que si la empresa va a asumir todo ese tipo de costos, que pues supongamos lo siguiente, son 400 computadores, son más de 400 millones de pesos los que realmente iban a invertir para poder implementar esta medida y poder seguir garantizando su servicio a los contratantes de la empresa. Entonces, aquí se debe cumplir una serie de requisitos que muchas empresas no están preparadas por el tema del control, por el tema de la responsabilidad, por el tema del software, por el tema de la misma forma de prestación del servicio que estarían realizando los trabajadores. Entonces, tenemos que señalar muy claras estas dos diferencias. Una cosa es el teletrabajo y otra cosa es el trabajo en casa. Frente al teletrabajo, la ley L 1221, el artículo 2, señala que es una forma de organización laboral
que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestaciones de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías, las TIC, para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física. Más sin embargo, cuando se ve el concepto de trabajo en casa, se dice que es una modalidad, ¿sí?, que ocasionalmente el asalariado puede realizar desde su domicilio en lugares diferentes de su trabajo habitual. Entonces aquí estamos realmente en un concepto de trabajo en casa. ¿Por qué? Porque apenas pasa esta situación o se reacomoda el ingreso a trabajar, muchas de estas personas van a migrar nuevamente a su lugar inicial de trabajo por el cual se pactó. Entonces, es muy importante que las empresas tengan en cuenta esta situación. Una cosa es teletrabajo y otra es trabajo en casa. ¿Por qué? Porque así mismo serán las funciones y las obligaciones que tendría cada una de las partes para la ejecución de su obligación contractual. Ok, interesante. Profesor Gilliver, hay otros aspectos, digamos, propios de las condiciones que delimitan el contrato de teletrabajo. Para nuestros oyentes, para nuestra amable audiencia, ¿cómo se suscribe un contrato de teletrabajo? ¿Se tiene que hacer por escrito? ¿Se puede hacer verbal? ¿O qué condiciones mínimas deberíamos tener en cuenta a la hora de ser contratados o vinculados con una empresa mediante la figura del teletrabajo? Lo primero que se debe tener en cuenta es el objeto, el tipo de actividad que se va a realizar, pues porque de la misma actividad se sustrae si se puede o no se puede realizar el teletrabajo. Entonces, si es una actividad, por ejemplo, digitación de documentos, lo se puede hacer perfectamente desde la casa. La situación que habría allí es, por ejemplo, si se va a hacer digitalización de documentos o transcripción de documentos, tendría que tener en cuenta para el contrato como tal, la idea es que todos los contratos sean por escrito por el factor probatorio y por tener claras las reglas de juego, pero aquí es muy importante que para el teletrabajo como tal, tengan en cuenta la actividad y que la actividad esté asociada a una serie de factores que estén protegidos. Entonces le estaba señalando la situación de la digitalización de documentos. Si se van a digitalizar documentos, tiene que haber aquí un tema de custodia documental que garantice la integralidad de la información y la protección de los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué se recomienda? Contrato por escrito siempre, en donde estén claramente las condiciones por hitos, es decir, cuáles son las funciones de conectividad, cuáles son las funciones, cuáles son los límites de entrega, en qué van a consistir sus actividades concretamente. ¿Para qué? Para que el empleador tenga una posibilidad de verificar en su calidad de en su potestad subordinante que tiene, de poder verificar el cumplimiento de la realización del contrato laboral que se está teniendo. Entonces, gracias. Esto depende claramente, es del tipo de actividad que va a desarrollar el trabajador. Perfecto. Muchas gracias, profe Gilliver. Estamos transmitiendo desde el consultorio jurídico radial de la Universidad Militar Nueva Granada. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Muchas gracias. Hola, soy Gonzalo Guerra y te doy las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser o estornudar, cubre tu boca o nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Evita acercarte a personas con infecciones respiratorias. Si estás enfermo, no compartas platos, vasos, ropa u otros objetos de casa. Limpia y desinfecta las superficies que toques con frecuencia y sobre todo, no te automediques. Una campaña de la Universidad Militar Nueva Granada. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al programa. Estamos hoy hablando acerca de las medidas que han sido implementadas por el gobierno para proteger a nuestros trabajadores con ocasión a la crisis generada por la pandemia mundial del COVID-19. Estábamos precisamente hablando con el profesor Gilliver sobre el asunto del teletrabajo y el profesor Gilliver y nuestro estudiante Carlos Fabián nos hacía unas precisiones en cuanto a las condiciones en las que opera este contrato o esta figura, y hablábamos que debían darse unas circunstancias específicas, al menos en el sitio de trabajo domiciliado el trabajador, para que pudiera ejecutarse el teletrabajo como tal. Pero, ¿qué podríamos decir en torno al auxilio de transporte? Tiene lugar, uno diría, bueno, el auxilio de transporte precisamente es una prestación económica que se le facilita al trabajador con el propósito de que, bueno, valga la redundancia, se le facilite los medios para dirigirse a su sitio de trabajo.
pero cuando el teletrabajo tiene lugar en el domicilio del trabajador, entonces, ¿será que es necesario reconocerle el auxilio de transporte, profesor Gilibert? No, en este caso no. En este caso no habría necesidad del auxilio de transporte porque el auxilio de transporte tiene una finalidad y es beneficiar al trabajador que tiene que desplazarse desde su hogar hasta el punto donde ejerce la actividad. Si en este caso el trabajador se encuentra desde en su casa, pues no necesitaría tal auxilio porque no tiene ninguna razón el beneficio, porque no habría ningún tipo de desplazamiento, no incurriría en ningún tipo de gasto de desplazamiento asociado con la prestación personal del servicio que está realizando. Todo es que por medio de las tecnologías de la información va a poder desde su casa o desde el lugar que esta persona ya ha determinado para realizar su actividad sin ningún inconveniente. Perfecto. Pero Entonces, que permita hacer qué pena con usted, permita hacer una aclaración. Pero ahorita que perfecto. se encuentra en una situación de teletrabajo, recordemos que los trabajadores pasaron de ir a un lugar en la empresa a irse a la casa a trabajar. Entonces, las personas que se encuentran en esta condición, lo que yo recomendaría a las empresas es, hombre, este subsidio este auxilio de transporte que estaban dando, que se convierta ahora en un auxilio o en un subsidio para casos como por ejemplo de conectividad para las personas que no tienen la capacidad para ese tipo para pagar internet desde su casa para poder garantizar el servicio. Toda vez de que el trabajador no tiene por qué incurrir en estos costos para prestarle un servicio al empleador que es el que se vería beneficiado patrimonialmente por la inversión o por el gasto que tendría el trabajador desde su casa para poder prestar el mismo servicio. ¿Sí? Gracias. Entonces, la recomendación que he hecho a ciertos empresarios es este subsidio, este auxilio de transporte, conviertan en un auxilio para tecnologías de la información, para los trabajadores que van a hacer teletrabajo en esta situación, o para, si usted va a implementar teletrabajo, para los que van a comenzar a implementar teletrabajo. Perfecto. Muchas gracias, profesor Gilibert, por esa amplia explicación en torno al tema del teletrabajo. Sin duda alguna, nos queda claro sobre los alcances y el contexto en el que se puede aplicar y con mayor razón ahorita en medio de estas medidas de confinamiento, pues sin lugar a dudas, esta es una figura y una alternativa muy efectiva en muchos contratos y en muchas empresas que de seguro bien implementado le sacarán el provecho. Ahora, vamos a hacer una especie de recorrido, digamos, desde el punto de vista del contexto, la situación que se está presentando en estos momentos a nivel nacional, sin duda alguna, y de qué manera los empleadores y los trabajadores están afrontando esta situación. Vamos a ver un poco, veamos algunas cifras, y para eso voy a ponerles en contacto con el profesor Gonzalo Molano, quien nos va a dar de pronto una información un poco más detallada sobre en qué estamos en estos momentos, una especie de diagnóstico de la situación laboral y de las solicitudes también que se están presentando ante el ministerio, porque muy seguramente estas controversias no solamente se están agotando al interior de las empresas, sino que muy seguramente se están exteriorizando por medio de los canales establecidos ante el Ministerio del Trabajo y demás entes de control. Profesor Gonzalo, bienvenido, por favor. ¿Qué puedes decirnos en torno al contexto laboral que se está enfrentando en estos momentos en Colombia? Pues Rosenberg, muchas gracias. Nuevamente le extiendo un saludo cordial a toda la amable audiencia de nuestra Universidad Militar. Mi posición, mi perspectiva y los aportes que muy humildemente quiero transmitir el día de hoy, quiero hacerlos desde la perspectiva de las políticas públicas, de la forma en la que el Estado, representado por el presidente de la República y el Ministerio del Trabajo, han abordado estas medidas desde el momento en el que inició la crisis. Y para adoptar o recomendar desde la academia precisamente estos aportes hacia el diseño de políticas públicas o el mejoramiento de las estrategias que el Ministerio de Trabajo está adelantando en este momento, es bueno darnos una idea de cómo estamos en Colombia en este momento. Porque las medidas que el gobierno ha tomado, si bien es cierto, afectan de manera positiva a un gran porcentaje de los empleados del país, debemos partir por esta estadística. En Colombia tenemos aproximadamente 22 millones y medio de trabajadores, pero de esos 22 millones y medio,
tenemos más de 11 millones que trabajan en la informalidad. Es decir, que son personas Sí, profesor. de trabajo, por ejemplo, en la calle. O, sí, ¿me escucha, profe Sí, Rosenberg? ¿Me sí, escucha? perfecto. Ah, bueno. Entonces, como le decía, tenemos que más del 60% de los empleados estamos en el orden del 60% en la informalidad. Entonces, ese primer porcentaje es una muestra y una señal de alarma verdaderamente importante, porque las propuestas que aquí hemos venido a plantear, como el teletrabajo, o como el tema de licencias remuneradas, o como las vacaciones anticipadas, son importantes sin duda alguna, y de hecho, pues desde la institucionalidad hay que promoverlas y analizarlas. Pero 11 millones de colombianos hoy en día están en una situación en donde eso no les afecta ni les ayuda en lo más mínimo porque no pueden producir. Ahora, un segundo análisis. De ese 40-42% de trabajadores formalizados que tenemos, nosotros debemos prestarle una especial atención a los trabajadores que laboran en pequeñas, medianas empresas, en lo que es las MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Porque de acuerdo con ACOPI, que es la asociación de, pues, precisamente de estas empresas, de estas pequeñas empresas, hay en Colombia 1.636.000 pequeñas y medianas empresas, de las cuales el 72% está sin actividad. Y estas microempresas, pequeñas y medianas empresas, producen 7.200.000 empleos. Bien, entonces, hagamos aquí una conexión pequeña con el tema que tratamos hace 8 días, el tema de los beneficios del sistema financiero, y con esto ya cierro mi intervención inicial. Hace 8 días decíamos que los bancos no le están prestando a los microempresarios ni a los pequeños empresarios porque representan un gran nivel de riesgo. Enviémosle hoy desde la academia un mensaje al sistema financiero. Miren la estadística, el 80%, 7 millones, más de 7 millones de colombianos hoy trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas, que son precisamente las que necesitan el crédito y el apoyo para el pago de sus salarios. Y hoy, más que nunca, ellos necesitan ese apoyo, más que las empresas grandes, que también, pero pues tienen una oportunidad más de, digamos, de explorar este asunto, de manejarlo y de ampliar un poco más su solvencia y su caja para sostener quizás estas 2 semanas nuevas que nos vienen en los próximos días. Hasta ahí lo dejo inicialmente, y ahorita abordamos otros aspectos de las cifras que el Ministerio nos ha permitido conocer en estos días. Muchas gracias, profesor Gonzalo, muy amable. Seguimos entonces con el tema del día de hoy, relacionado con las medidas adoptadas para la protección de los trabajadores con ocasión de la crisis del COVID-19. Estamos hablando precisamente de todas las decisiones que el presidente, en virtud del decreto 417 del año que cursa, estableció que las facultades de manera excepcional le serían reconocidas para que él pueda expedir decretos con fuerza de ley vinculantes para todo el ordenamiento y obviamente conservando de alguna manera el núcleo duro de los derechos fundamentales que no pueden ser desconocidos aún bajo los estados de excepción, y esto pues en consideración a unos tratados internacionales que Colombia, como Estado miembro de la Carta, por ejemplo, americana sobre derechos humanos, en relación con el respeto de los derechos fundamentales y derechos humanos que hacen parte de ese núcleo duro, y entre ellos, sin duda alguna, el derecho fundamental al trabajo. Seguimos entonces con la temática del día de hoy, y estábamos hablando del contexto, pero tenemos preguntas en estos momentos de parte de nuestros seguidores a través de las redes. Nos han hecho algunas preguntas. Voy a ponerles en contexto la pregunta de uno de nuestros amables oyentes. Felipe Carvajal nos pregunta: yo trabajo en un centro de entrenamiento de alturas, dice que me suspendieron el trabajo sin salario, es el único, pues digamos, contrato que tiene en estos momentos. Él quisiera saber qué podría hacer frente a esa situación. No sé si alguno de nuestros panelistas quiera darnos algún aporte con respecto a esa pregunta. Profesor Gilibert. Bueno, sobre esa situación hay dos posiciones muy interesantes que se han reforzado por medio de acciones de tutela. Han salido dos sentencias muy puntuales, permítame si las puedo mencionar acá.
de juzgados diferentes, en donde tenemos una sentencia esto es en Medellín, y otra en Cartagena, en donde han fallado de forma totalmente, diametralmente opuesta. Para uno de estos juzgados ha indicado y ha señalado lo siguiente, que la suspensión del contrato en virtud del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral primero, que señala que por caso de fuerza mayor, el único requisito que tiene el empleador como tal es suspender el contrato y enviar esta notificación al ministerio. Y el juzgado de Medellín dijo, mire, esto solamente lo puede verificar es el juez laboral, el juez ordinario de la materia. Entonces, para este juez no hay toca esperar que ellos lo puedan decidir, ¿sí? Que el juez laboral. Pero para el juez de Cartagena decidió fallar en el sentido contrario y decir, mire, la suspensión del contrato ahorita no puede producir efectos, toda vez que tiene que haber sí o sí a pesar de que estamos en el numeral primero, tiene que haber sí o sí una decisión o una autorización del Ministerio del Trabajo. Desde el punto de vista legal, con estas dos decisiones y asociándolos a la pregunta que nos están señalando muchos autores han indicado que es susceptible de protección constitucional por medio de acción de tutela si la suspensión del contrato no cumple con los requisitos legales y se afectan principios constitucionales o derechos constitucionales. Entonces, aquí señalando como las dos situaciones jurídicas importantes, yo lo que indicaría es lo siguiente: si no se cumplen con la norma vigente y se hace una suspensión del contrato, considero que por la situación en que nos encontramos de la imposibilidad de obtener un nuevo empleo, el juez constitucional, es decir, por medio de una acción de tutela, se podría solicitar la protección y eliminar esa decisión que tomó el empleador. No obstante, sí, hay el cumplimiento el cumplimiento de la norma por parte del empleador. Considero que el juez ordinario sería quien lo debería realizar. Y aquí es donde está el tema. Para mí es desde el punto de vista de la causal que se use. ¿Por qué? Porque si se utiliza la causal primera del Código Sustantivo del Trabajo, en donde indica que por fuerza mayor o caso fortuito se suspende el contrato de trabajo, y lo único que habría que hacer es remitir la notificación, poner en conocimiento del Ministerio de Trabajo, es importante que se señale ese nexo causal, esa relación causal que existe entre esa fuerza mayor que alega y la ejecución del mismo contrato. ¿Por qué? Porque si no se alega de la forma en que corresponde, se podría estar incurriendo por parte de un error del empleador al momento de suspender el contrato, y por ende la suspensión no estaría respaldada legalmente, es decir, podría ser ilegal, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos en esa dicotomía porque muchos autores están derecho constitucional, derecho laboral. ¿Qué debe primar acá? Obviamente el derecho constitucional siempre debe primar, pero ahora estamos dentro de la Constitución. ¿Qué prima? Los derechos laborales. ¿Qué prima? La unidad empresarial, la protección de la unidad empresarial y cómo se debe manejar ese tema. Yo considero que al estar limitada la reglamentación, tenemos que acogernos a lo que dice el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, y que el empleador cumpla los requisitos que están señalados allí y utilice la causal que corresponde, como lo señaló inicialmente el estudiante Carlos Fabián cuando hizo la exposición de forma muy clara de cuáles eran las causales que se podían señalar. Gracias, profesor Gilibert. Muy claro su planteamiento. Sin duda alguna, ahí tenemos dos escenarios importantísimos. Si me permite redondear la idea, estamos hablando del escenario constitucional por vía de derecho fundamental y el mecanismo de la acción de tutela, y el escenario, digamos, legal, que sería frente al cumplimiento de las normas y obligaciones que tiene el empleador que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Sin duda alguna, si me permite complementarlo, frente a la acción de tutela también hay que recordar que existen sujetos de especial protección constitucional, tales como los representantes de los sindicatos, las mujeres en condición o en estado de gravidez, de embarazo, o los trabajadores en condición o en situación de discapacidad.
y a eso también hay que incluirle a las personas que están en condición de adulto mayor, próximas a pensionarse, y los que también interponen quejas por acoso laboral en virtud de la ley 1010 del 2006. Sin duda alguna, cualquiera de esos sujetos que acabo de nombrar, pues obviamente se pueden ver disminuidos o afectados de manera arbitraria, discriminatoria en sus derechos laborales, y claramente proteger el derecho al trabajo mediante el mecanismo de la acción de tutela. Ahora bien, en lo que corresponde a las acciones legales, pues en estos momentos sabemos que los juzgados están cerrados, toca naturalmente esperar a que vuelvan a abrir los juzgados, y ahí sí podemos mirar cuáles serían las acciones que se podrían emprender en el evento en que los empleadores transgredan pues esos mínimos y esos máximos permitidos en el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, continuamos con la temática del día de hoy. Profesor Gili, ¿debería hacer alguna acotación adicional? Sí, permítame señalar un tema que es muy importante para todos nuestros oyentes, ya sean trabajadores o empleadores, o sean estudiantes, o sean solamente personas que les interesa y les apasiona el tema. Aquí hay un tema y es, no, el nexo causal, cuando hablamos de nexo causal, es de la relación de los hechos que dan razón o que sirven de fundamento para tomar la decisión de suspender el contrato. Entonces, muchas personas, yo he recibido consultas donde me dicen que yo debo suspender el contrato porque por el coronavirus, entonces el coronavirus. Yo les digo, no, espere tantico. ¿Por qué? Porque si usted ejerce una actividad en donde sus trabajos pueden realizar trabajo en casa, no hay necesidad de suspender el contrato. ¿Por qué? Porque se puede seguir ejecutando la actividad del trabajador, ¿sí? Entonces, y que es importante. Ahora, otras personas me dicen, no, es que el coronavirus no me afectó. Pero, por ejemplo, yo trabajo en un centro comercial y el centro comercial lo cerraron. Entonces, ok, la fuerza mayor acá no es el coronavirus o la razón de confinamiento, de aislamiento social o individual que planteó el Estado, el gobierno colombiano. Aquí la razón de ser fue la decisión de una autoridad civil, que en este caso sería por ejemplo, la junta administradora del centro comercial, que tomó la decisión de decir, se cierran los servicios acá porque no vamos a exponer a una situación de salud que pueda afectar a nuestros visitantes. Entonces, en el momento en que el empleador vaya a alegar suspensión del contrato, en el caso que le estoy señalando, la fuerza mayor no es el confinamiento ni el coronavirus, es como tal la decisión de la autoridad, y así tiene que quedar muy claro en la forma que se está planteando. No obstante, recordemos que la charla del día de hoy, qué pena contigo, que la charla del día de hoy está enfocada en lo siguiente, es a qué medidas existen antes de llegar a la suspensión y cómo se deberían implementar. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, profesor Gilibert. Muy claro, muy puntual, muy interesante además el tema de la fuerza mayor, sin duda alguna, porque es claro que en todos los eventos no aplica, y la fuerza mayor, digamos, en cierta doctrina del ámbito del derecho civil, se habla de la teoría de la imprevisibilidad con ocasión a los contratos que son de tracto sucesivo, es decir, que no son de ejecución instantánea, o mejor dicho, para que sea más entendible, contratos que se ejecutan en un lapso de tiempo que va pasando y se va ejecutando, digamos, de manera dinámica, de manera constante. De manera pues que no todos, si me permite redondear el profesor Gilibert, no todos los no todos los empleadores pueden invocar la fuerza mayor con ocasión a la situación del COVID-19 para suspender o terminar los contratos de trabajo. Entonces, con esta idea hacemos un pequeño receso, vamos directo a una pausa y continuamos entonces con este tema tan interesante que a tantos nos preocupa y a tantos obviamente nos inquieta con relación a las decisiones que toman pues los empleadores a raíz de la crisis del COVID-19. Entonces, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Quiero una universidad reconocida, con un buen campus. La Universidad Militar Nueva Granada tiene para ti la mejor opción educativa de la región Sabana Centro. Estudia la carrera que buscas en una institución de prestigio en modalidad presencial o virtual. Administración de empresas, contaduría pública, ingeniería civil, ingeniería industrial, relaciones internacionales y estudios políticos, y administración de la seguridad y salud ocupacional. Aprovecha las becas deportivas, culturales y académicas. Visita nuestra página web o comunícate al 650-0000. Universidad Militar Nueva Granada. Conócela, la U para todos. Bueno, estamos
Estamos de regreso una vez más al programa del día de hoy desde el Consultorio Jurídico Radial de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy estamos abordando el tema de la protección al trabajador con ocasión a la crisis del COVID-19. Estamos hablando de unos temas muy interesantes. Quisiera personalmente que esta emisión fuera mucho más larga y a poder resolver y acoger muchas inquietudes que en estos momentos nuestros amables televidentes y oyentes nos están haciendo por las redes sociales, pero vamos a tratar de, en lo posible, a ir agotando el orden temático del día de hoy. Bueno, ya hemos hablado de varias cosas, entre otras hemos hablado de las alternativas que tiene el empleador para, en vez del despido frente al trabajador, hemos hablado del teletrabajo, hemos hablado un poco del contexto de la situación laboral. Bueno, y ahora alcanzamos a tocar ahí muy por encimita el tema del auxilio de transporte, pero hay inquietudes también con respecto al auxilio de transporte. Miremoslo, entendamos primero qué es esta figura y ya vamos a entrar en detalle de qué manera podría aplicar y operar la figura del auxilio de transporte con ocasión a los trabajadores que han sido remitidos o que han tenido que cumplir el aislamiento desde sus casas. Entonces, en ese sentido, vamos a darle la palabra a nuestra estudiante María Paula Torres. María Paula, cuéntanos un poco sobre el auxilio de transporte. Bueno, doctor Rosenberg, muchas gracias. Siguiendo con las líneas del doctor Gilibert anteriormente, tenemos que entender primero la finalidad o la naturaleza propia que pues constituye un auxilio. Un auxilio de transporte no es otra cosa que un pago, ¿cierto?, que se le hace al trabajador, y la finalidad que persigue es que a este se le reembolse parte precisamente de esos gastos de transporte en que incurre, como bien lo había dicho el doctor Rosenberg, para desplazarse a su sitio de trabajo. Por lo tanto, de alguna manera, si queremos verlo, la naturaleza no es netamente salarial, pues porque no tiene como tal la finalidad de remunerar los servicios prestados por el trabajador. Entonces, en el caso de la contingencia pues que se está presentando, realmente no se puede configurar, puesto que bajo la modalidad o bajo la figura del teletrabajo, pues el trabajador se encuentra prestando estos servicios pues desde su casa o desde un lugar remoto en el cual pueda desarrollar sus actividades. El Código Sustantivo de Trabajo también nos dice que el auxilio de transporte, sobre todo aplica en los casos en los que el trabajador para llegar a su sitio de trabajo debe desplazarse a más de 1000 metros de distancia, o en otras palabras, el sitio de trabajo le queda a más de 1000 metros de distancia de su domicilio. Y por tal razón, siempre y cuando devenga menos de 2 salarios mínimos mensuales vigentes, tendrá derecho al auxilio de transporte. Sin duda alguna, pues es la mayoría de la población trabajadora. Muchas gracias a nuestra estudiante María Paula Torres Urbina por su aporte. Vamos ahora a intentar contextualizar la situación que se está presentando en estos momentos en Colombia con ocasión a las solicitudes que se están presentando ante el Ministerio del Trabajo, porque el tema, volviendo otra vez al aspecto de la suspensión o terminación del contrato de trabajo, pues sigue dando mucho de qué hablar. El debate está más vivo que nunca. Profesor Gonzalo, ¿qué cifras tenemos en estos momentos sobre el número de solicitudes que se están presentando ante el Ministerio? ¿Hay alguna novedad de pronto importante para tener en cuenta? Profe Rosenberg, ¿me escuchan ahí muy bien? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, fuerte y claro. Muy bien, excelente. Bueno, quisiera ser muy breve en estos datos. Lo primero, esto es parte de lo que el Estado y particularmente el Ministerio del Trabajo debe ejercer como una fiscalización rigurosa. No podemos permitir que se cometan abusos en contra de los trabajadores y mucho menos en circunstancias en donde la vulnerabilidad de la población es tan alta como en las actuales. De manera que para ese fin, el Ministerio expidió un par de resoluciones, la resolución 803 y la 876. Particularmente esta resolución 803 centralizó en una unidad, que es la Unidad Especial de Investigaciones de Bogotá, las solicitudes de suspensión de contratos de trabajo. Entonces, ¿qué cifras tenemos hasta el momento? Con corte a hace 3 días, se habían recibido 2.413 requerimientos en el Ministerio del Trabajo, los que se dividen de la siguiente.
Profesor Gonzalo, tenemos una interferencia con el audio. Profesor Gonzalo, ¿me escucha, profesor Gonzalo? No le estamos escuchando, profesor Gonzalo. Mientras retomamos la comunicación con el profesor Gonzalo, seguimos hablando sobre el concepto de las vacaciones anticipadas, que es otra de las alternativas de las que hablamos al principio. Y mientras retomamos la comunicación con el profesor Gonzalo, vamos a hablar un poco de las vacaciones anticipadas. María Paula, ¿qué nos puedes decir sobre esas vacaciones anticipadas? ¿Se pueden dar esas vacaciones en este contexto del COVID-19? ¿Qué nos puedes decir al respecto, María Paula? Bueno, doctor, gracias por otorgarme el uso de la palabra. Antes de abordar como tal el tema, sí es muy importante que la audiencia sepa que las vacaciones cumplen a varios requisitos. Ahora, y bien usted lo señalaba, pueden ser de carácter anticipado y también se amplía la modalidad para que puedan darse o decretarse de manera colectiva. También es importante saber que los trabajadores tendrán derecho a un descanso remunerado, pues obviamente por haber prestado sus servicios durante un año, consistente en 15 días hábiles consecutivos de manera remunerada. Todo ello pues bajo los preceptos del artículo 186 del Código Sustantivo pues, del Trabajo. También se pueden otorgar estas vacaciones antes de que se cause el derecho. Esta figura obedece precisamente lo que se conoce como las vacaciones anticipadas. Ahora, para los empleadores de carácter colectivo o aquellos que prefieren de alguna manera tomar la modalidad de vacaciones colectivas, los trabajadores inclusive pueden decretar dichas vacaciones sin que se haya cumplido el año de servicio, siempre y cuando se cumplan las siguientes consideraciones. La primera es que deben ser remuneradas al trabajador, pues con el salario que deben y al momento en que pues desee disfrutar, por supuesto. Y además el trabajador, como segundo criterio, no puede exigir que se le asigne un nuevo periodo de vacaciones luego de cumplir como tal el año de servicio. Ahora bien, respecto a las vacaciones colectivas, el empleador pues debe dar aviso de ellas, ¿cierto? Con el fin de contrarrestar pues precisamente las bajas de producción o los ingresos, pues como situaciones derivadas de la emergencia sanitaria que estamos atravesando en este momento, o en caso de que se ordenen medidas de aislamiento obligatorias por parte del Ministerio Nacional como una estrategia de mitigación ante el COVID-19. Esta es potestad de alguna manera del empleador como tal. Entonces se tiene que, de acuerdo con lo anterior, y pues debido a la situación actual pues que describimos, los trabajadores y empleadores, a modo de decretarla, tendrán la facultad de acordar en cualquier momento pues el inicio del disfrute de sus vacaciones, sean acumuladas, sean anticipadas o de carácter colectivo, para de alguna manera poder enfrentar adecuadamente la etapa de contingencia y pues que se genere un equilibrio, si se quiere, entre la producción y la calidad y disfrute de los derechos derivados del contrato de la relación laboral entre el empleador y pues su trabajador propiamente. Muy bien, María Paula, muchas gracias. Redondeando el planteamiento del concepto de las vacaciones, también vale la pena indicar que el Código Sustantivo del Trabajo hace referencia a tres tipos de vacaciones. Por un lado están las vacaciones disfrutadas, las vacaciones liquidadas y las vacaciones que son remuneradas durante el contexto de la relación laboral. Las vacaciones disfrutadas, a las que hizo bien relación María Paula, son aquellas que se van a ejecutar o se van a recibir por parte del trabajador durante la ejecución del contrato de trabajo, pero se materializan en el tiempo que va a gozar el trabajador de disfrute remunerado, sin duda alguna, y en el cual se le exige al empleador que las pague por adelantado. ¿Para qué? Pues esos 15 días hábiles que tiene derecho el trabajador después de un año de trabajo laborado, valga la redundancia, le dan derecho al trabajador a exigir un descanso ininterrumpido de 15 días. Ahora bien, las liquidadas son las que se pagan a la finalización del contrato de trabajo y las que tienen que ver con las remuneradas son las que no se pagan en tiempo disfrutado, sino en dinero. Continuamos entonces con el tema del día de hoy relacionado con la protección al trabajador. Doctor, qué pena.
ya retomamos la comunicación con el profesor Gonzalo y vamos a terminar el tema que estaba abordando el profe Gonzalo con relación a las cifras y los datos de la situación de las solicitudes que se han presentado ante el Ministerio del Trabajo. Profesor Gonzalo, ¿lo escuchamos? Gracias, profe Rosenberg. Disculpen la interrupción. Bueno, continúo y termino muy rápidamente en lo que nos quedamos. Les decía que en la fiscalización que debe hacer el Ministerio del Trabajo, la unidad especial que se creó para este fin, a corte del 17 de abril, ya había recibido 2.413 requerimientos, que se discriminan de la siguiente manera. Por el lado de los empleadores, el 46% de esos requerimientos corresponden a solicitudes de autorización para suspender actividades hasta 120 días, de acuerdo a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, que corresponde a 540 solicitudes de suspensión de actividades. 541 solicitudes, que es el 22%, precisamente lo que nos decía el profesor Gilibert hace un instante, para constatar que en efecto se encuentre en una circunstancia de fuerza mayor para efectos de haber suspendido el contrato de trabajo de los empleados. Y un porcentaje restante, que es bajo, pero de todas formas es significativo mencionarlo, las solicitudes de autorización para despidos colectivos. Es importante al respecto, y con esto termino, estas autorizaciones de despidos colectivos que regula la Ley 50 del año 90, el artículo 67, en lo que va corrido de la crisis, el Ministerio del Trabajo no, y repito, no ha autorizado ningún despido colectivo. Ahora, en lo que respecta al resto de las estadísticas, tenemos la otra mitad, cerca del 46%, ya no vienen de parte de los empleadores, sino vienen desde los trabajadores. Tenemos 1.125 querellas por violación de los derechos de los trabajadores, es decir, alrededor del 1.125, 46%. Entonces, esas serían las cifras de fiscalización que tenemos hasta el momento en la crisis. Profe Rosenberg y compañeros de la mesa. Muchas gracias, profesor Gonzalo, por esa precisión. Continuamos entonces con el tema del día de hoy y vamos Profesor Rosenberg, me gustaría hacer Profesor Gilibert, ¿lo escucho? Antes de que se nos pase más tiempo frente a lo que nos estaba señalando nuestra apreciada estudiante María Paula, y sobre lo que su merced también estaba señalando frente a las vacaciones anticipadas. Aquí hay un inconveniente y es el siguiente, y es, si bien las vacaciones anticipadas pueden servir como un instrumento para evitar una mayor tasa de desempleo por la situación que se está presentando, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es, las empresas suelen hacer un aprovisionamiento para el pago de este tipo de vacaciones, para determinar vacaciones y demás. Entonces, ¿qué sucede acá? Este aprovisionamiento, pues, cuando los estudiantes están estudiando administración de empresas, cuando las personas están estudiando todos los aspectos relacionados con la nómina y con el manejo contable, entienden que los empleadores cogen de sus ejercicios mensuales, cogen un porcentaje y dicen, esto va para este valor, esto va para este valor, esto va para esto, y básicamente cuando llega el momento del disfrute de las vacaciones, o que van a disfrutar las vacaciones, ya se tiene ese dinero para poder pagar este concepto. No obstante, ahorita el problema que se está presentando es que tienen que cambiar todo este planteamiento para poder garantizar que no se suprima la plaza laboral y que el trabajador, a pesar de que realmente no está en ninguna vacaciones porque está aislado, pueda tener un ingreso para poder como tal subsistir mediante esta situación. Entonces hay un riesgo alto acá que se da, y es que a posteriori se puede suceder lo siguiente: se termina el contrato laboral porque sencillamente la empresa no tiene la capacidad para poder seguir ejerciendo su objeto social, es decir, no puede seguir prestando el servicio o los bienes que están realizando. Entonces va a haber se pueden presentar una serie de conflictos por temas económicos, toda vez de que unos rubros ya se pagaron, unos rubros se dejaron de pagar, o van a haber esa situación. En este tema lo que se tiene que tener en cuenta es que desde el punto de vista de la contabilidad de la empresa, se debe dejar de forma muy clara cómo o a qué factor se dio este rubro.
también es importante lo siguiente, que el empleador que haya tomado la decisión de declarar las vacaciones anticipadas, que no fueron concertadas, sino fue por una decisión que le tocó técnicamente para no eliminar la plaza de trabajo, debe buscar la aceptación inmediata por parte del trabajador, toda vez de que estas vacaciones siempre tienen que ser planeadas, tienen que ser informadas teniendo en cuenta el marco normativo. Entonces, en pro de la protección empresarial y del trabajador, la idea es que quede una trazabilidad de la declaratoria y también de la aceptación de estas vacaciones anticipadas colectivas en el caso que se declaren vacaciones anticipadas colectivas. Porque si lo que se está haciendo es reconociendo periodos que ya se causaron por años trabajados o por periodos ya laborados y que se prorratearon, entonces no habría ningún se podría enfrentar el inconveniente siempre y cuando se busque trazabilidad. Muchas gracias, profesor Gilbert. Muy esquemática, muy claros sus aportes. Vamos a tratar de redondear entonces la temática los temas puntuales que estamos desarrollando dentro del programa de la emisora radial del Consultorio Jurídico de la Universidad Militar. Y bueno, vamos ahorita, después de estos mensajes, a darle espacio a el tema relacionado con la cesantía, sin duda alguna, otra prestación social importantísima en la que también hubo algunas modificaciones transitorios con ocasión al tema del aislamiento. Vamos a hablar también un poco del aporte a pensión que sin duda alguna también han habido algunas modificaciones, y el tema relacionado con las medidas del gobierno en general para los trabajadores. Entonces vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio. Una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. Regresamos al programa del día de hoy sobre la protección del trabajador en Colombia con ocasión a las medidas implementadas por el gobierno debido a el efecto de la pandemia sobre la población, medidas de protección sin duda alguna. Y bueno, estamos transmitiendo desde el Consultorio Jurídico Radial de la Universidad Militar Nueva Granada a través de nuestras redes sociales, entre ellas Facebook. Bueno, seguimos con la temática del día de hoy. Habíamos quedado entonces, habíamos terminado de evacuar algunos temas bien interesantes relacionados con las vacaciones anticipadas, que en este caso pues el profesor Gilbert nos hizo una muy buena exposición al respecto. Sin duda alguna, aquí vemos que a diferencia de otras relaciones jurídicas o de contratos entre personas, las relaciones laborales en donde hay un empleador y un trabajador se rigen por unos principios diferentes. Entonces vemos por ejemplo el artículo 53 de la Constitución Política, que nos habla exclusivamente de las garantías fundamentales del derecho al trabajo, entre ellas a igual salario, igual trabajo, igual salario, entre ellas el principio de la primacía de la realidad, entre ellas, digamos, son una serie de condiciones y principios que permiten proteger un poco más al trabajador. Pero desde luego que en un país, en un Estado social democrático de derecho, también tiene que haber espacio y tiene que haber cabida para la iniciativa empresarial. Entonces no podemos tampoco pretender que en defensa del trabajador, entonces suprimamos o afectemos de manera sustantiva la iniciativa del empresario y sin duda alguna del empleador, que en estos momentos están aprietos. Eso lo entendemos. Ahora bien, vamos a seguir entonces con el orden temático del día. Vamos a abordar también un poco el tema de las cesantías. ¿Qué serán eso de las cesantías? De pronto, como para tratar de ubicarnos en el contexto jurídico, profesor Gilbert, ¿a qué nos referimos con las cesantías? ¿Será que hay alguna prestación que se pueda ver afectada con ocasión a las medidas adoptadas por el gobierno?
Ok, sí, creo que ese tema lo tenía previamente preparado uno de nuestros estudiantes desde el punto de vista conceptual. No recuerdo si lo tienen ellos o paso directamente al tema que me interesa, Bueno, me pues gustó mucho. me parece bien. Liliana, tenemos nuestra estudiante de consultorio jurídico radial. Liliana, ¿te escuchamos, Liliana? Adelante. Gracias, doctor. Pues yo voy a hablar un poquito sobre la suspensión del contrato. No sé si el doctor Oliver quiera mencionar. Bueno, permítame entonces vamos a hablar vamos a hablar primero de la suspensión del contrato y vamos después a abordar el tema de las cesantías para darle también espacio a las preguntas de nuestros seguidores a través de las redes que nos están haciendo preguntas relacionadas precisamente con eso. Entonces, adelante, Liliana, ¿qué nos tenías que decir el día de hoy sobre el tema de la suspensión del contrato de trabajo? Cuéntanos. Gracias, doctor. Quiero iniciar mi intervención con una frase de Charles Windle que dice: la vida es 10% de lo que me ocurre y 90% de cómo reacciono a ello. Desde la declaratoria de la pandemia mundial hemos estado pasando por situaciones muy importantes en materia laboral. Pues nos hemos visto frente a situaciones en las cuales pues no teníamos nada previsto. Y muchísimas dudas en esta materia pues han surgido entre las personas que ocupan el lugar de trabajadores y los empleadores. Entre ellas, pues si las empresas pueden proceder a la suspensión de contratos laborales. Como lo mencionó el doctor Gilliver, la suspensión del contrato de trabajo supone la interrupción temporal de la prestación laboral sin que por ello se extinga el contrato entre la empresa y el trabajador. Esto quiere decir que solamente hay un cese temporal de las principales obligaciones entre las partes, las cuales serían trabajar y remunerar el trabajo. La Corte Constitucional ha determinado que su principal finalidad es evitar que de forma intempestiva pues haya un cierre de la empresa. Esto lo han visto o lo han considerado teniendo en cuenta que la empresa es una unidad económica de la que dependen pues no solamente los propietarios y sus familias, sino también sus trabajadores. Como lo mencionó también el doctor Gilliver, esta figura se encuentra en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Y de la misma manera pues se encuentran las causales por las que se puede dar. El doctor Gilliver nos mencionaba el caso fortuito fuerza mayor. Para el caso pues también podría hacer referencia la suspensión de actividades cuando hay una clausura total o parcial de la empresa y cuando hay una licencia temporal o una licencia no remunerada. Dentro de las dudas que se presentan pues en estos días está de cuáles serían los efectos jurídicos de la suspensión. Entonces es importante contarle a todos nuestros oyentes que ocupan el lugar de trabajadores que si los llegan a suspender en el contrato, pues les llegan a realizar una suspensión del contrato, van a suceder dos situaciones. La primera es que obviamente la persona ya no va a tener que ir más a trabajar. Y la segunda es que la empresa ya no va a tener la obligación de pagar el salario durante la suspensión de contrato. Y aquí pues va a surgir otra duda. Las personas que pues son trabajadores van a decir, ¿qué sucede con mis aportes a seguridad social? O sea, ¿los tengo que hacer yo o los va a continuar haciendo el empleado? Entonces aquí hay que tener en cuenta otras dos cosas. La primera es que el empleador no puede descontar el porcentaje que venía descontando de los aportes a salud y a pensión. Y lo segundo es que el empleador, pese al que se va a cancelar o que se va a suspender, el contrato, entonces va a tener la obligación de seguir pagando los respectivos aportes a salud y a pensión. ¿Qué sucede entonces en este momento con lo de con ARL, que pues se va a manejar de otra forma? Y es que el empleador no va a tener la obligación de seguir cancelando ARL, puesto que el empleado, pues como no va a estar asistiendo a su trabajo, no va a presentar ningún riesgo. Ahora bien, la norma también dice que esta suspensión debe darse con la autorización del Ministerio de Trabajo. Y aquí sería importante mencionar cuándo es obligatorio que la empresa solicite autorización al Ministerio de Trabajo. Como podemos ver en la ayudita que tengo ahí, entonces lo que hemos mencionado es el Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 51, que pues cualquier persona que tenga dudas debe remitirse y verificar si está dentro de alguna de las causales. Y ahora, dentro de las normas que ha sacado el Ministerio de Trabajo, vamos a encontrar la circular externa número 022 del 19 de marzo y con ello la resolución 08
03 del 19 de marzo del 2020. Entonces, dentro de estas, ¿cuándo se vería entonces obligada a la empresa a solicitar la autorización? Lo primero es cuando existe suspensión o clausura temporal que no sea superior a 120 días. La empresa deberá solicitar la autorización al Ministerio de Trabajo para suspender el contrato. Y aquí es importante mencionar que en esa resolución 0803, el Ministerio de Trabajo estableció que todos estos trámites relacionados con las autorizaciones al empleador para suspender o no el contrato laboral, y también las relacionadas con la clausura o, digamos, los despidos colectivos, se iban a tramitar por la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio de Trabajo. Así que todas las personas que van a utilizar esta figura, la suspensión, de todas maneras, aunque es un trámite que estaba previsto para desarrollarse en 2 meses, más o menos, que creo que es el término, el Ministerio de Trabajo ya tiene como ese espacio, y cada una de las solicitudes que se hagan van a ser investigadas de forma particular. Gracias, Por Liliana. otro lado, doctor, es importante también aclarar que el Ministerio de Trabajo después, por medio de la circular 020, le reiteró a todo, pues, a la cartera laboral, que no ha emitido ninguna autorización de despido colectivo de trabajadores ni de suspensión de contratos laborales debido a la crisis que atraviesa el país. Y otra cosa, como para finalizar, es qué aspectos prácticos debe considerar las personas para suspender los contratos laborales. Y como lo mencionaban al inicio, entonces, en línea jurisprudencial, la Corte Constitucional ha establecido que la figura de suspensión debe ser como el último recurso que pueda tomar una persona o un empleador. Antes de ello, pues debe demostrar este empleador que utilizó los medios posibles, pues como ha sido lo que se ha mencionado sobre el trabajo en casa, la jornada laboral flexible, unas vacaciones anuales de pronto anticipadas o colectivas, los permisos remunerados y el salario sin prestación del servicio. Gracias, Liliana, muy amable por su valioso aporte. Simplemente quería hacer una aclaración, porque definitivamente hay que partir de una premisa para aclararle a nuestros oyentes y a nuestra amable audiencia y seguidores, y es que el empleador no puede por sí mismo determinar o tomar la decisión de suspender el contrato. ¿Estamos de acuerdo, Liliana? No puede de manera libre o de manera, digamos, tranquila o pacífica decidir suspender el contrato, porque tiene consecuencias. O está sujeto a unos requisitos, como Liliana ya nos indicaba, como por ejemplo en que la empresa entre en una cláusula o en una una cláusula temporal que sea en un periodo no inferior a 120 días, o que se dé una circunstancia de fuerza mayor, sin duda alguna, o alguna de las causales taxativas que habla el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. De manera pues que para que la suspensión sea válida necesariamente, digamos en términos diplomáticos, el trabajador tiene que aceptar que permite esa suspensión del contrato, y en ese caso entraríamos a mirar la posibilidad de que sea bajo una licencia remunerada o no remunerada. Sin duda alguna, pues ningún trabajador va a permitir o va a optar por la opción de la licencia no remunerada. Muchas gracias, Liliana, por ese aporte tan valioso. Entonces continuamos con el tema del día, relacionado con la protección al trabajador en medio de la crisis del COVID-19, y decíamos que sin duda alguna en el contexto actual los empleadores son los que también están de alguna manera llevando, digamos, un poco la carga de lo que implica no poder disponer de las utilidades y de los réditos de la producción y el desarrollo de su objeto social para efectos de cumplir con sus obligaciones, en este caso las obligaciones salariales. Profesor Gilibert, ¿qué podemos decir con respecto a las obligaciones salariales? ¿Se puede pactar con el empleador la disminución del salario o eso es un tema también restringido? Bueno, el tema de disminución del salario. Bueno, antes de eso partamos de lo siguiente. Recordemos que el contrato laboral es un acuerdo de voluntades. Entonces, si es un acuerdo de voluntades, quiere decir que una parte manifestó su voluntad para poder obligarse para con otro, y de forma recíproca la otra parte hizo lo mismo. Entonces, si se va a realizar cualquier modificación del contrato, en este caso un elemento sustancial que sería el salario, se requiere siempre un acuerdo de voluntades de las dos personas que no incumplan la norma laboral. Es decir,
que esta disminución no vaya en detrimento tal que incumpla con las garantías mínimas señaladas por el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, para dar respuesta concreta a la pregunta que nos plantea, sí se puede dar una disminución en el salario siempre y cuando esta no sea impuesta, sino sea realizada de forma mancomunada entre el trabajador y el empleador. Que el empleador haga una propuesta de disminuir el salario no implica per se que el trabajador tenga que aceptarla. El empleador puede hacer la propuesta, pero el trabajador no está en la obligación de aceptarla. No obstante, acá es importante señalar lo siguiente. Yo hago el llamado para que las partes entendamos y nos acojamos a un principio de solidaridad. Solidaridad del empleador hacia el trabajador para proteger la plaza laboral, para proteger el puesto laboral y seguir generando ese pago de salario que implica como tal los mínimos para la subsistencia del trabajo y también del trabajador, para cuando se pueden buscar alternativas que propendan por la conservación del empleo, en el sentido de que el empleador está demostrando su capacidad y que el trabajador, en virtud de la solidaridad, diga, ok, podemos acogernos a esta disminución. Obviamente no es una invitación para que siempre tengamos que aceptar una disminución salarial, pero sí es una muy buena alternativa para esta situación, y que el requisito sin el cual no se puede realizar esta disminución es que siempre debe mediar la voluntad de las partes y tiene que quedar por escrito. Tiene que quedar trazabilidad, es una recomendación, tiene que quedar trazabilidad para las partes de cuánto va a ser la disminución, durante cuánto tiempo, cómo van a, por ejemplo, afectar, si se trabaja con bonificaciones, cómo puede afectar las bonificaciones, si tienen algunos temas convencionales, inclusive cómo puede afectar esto. ¿Listo? Muchas gracias, profesor Gilibert. Sin duda alguna, el tema del salario es un tema sensible en las relaciones laborales. Y tal y como se les mencionó con anterioridad, en lo que corresponde a las garantías mínimas fundamentales del derecho al trabajo que tienen protección constitucional, pues el tema del salario pues no se puede disminuir solo por el hecho o por la excusa del empleador de que no cuenta con los recursos, por el hecho de, en este caso, pues el tema del hacinamiento. En realidad es más complejo de lo que parece y no es tan simple llegar y decir que la empresa no tiene cómo, porque pues en realidad hay unas circulares, hay unos decretos, hay un ordenamiento que no permite que sea así tan simple, además por los derechos fundamentales que se ven afectados, especialmente por el lado de la parte débil de la relación laboral, en este caso del trabajador. Hay una pregunta de uno de nuestros oyentes, nuestros seguidores a través de las redes sociales. Felipe Carvajal nos dice: ¿qué hay de los empresarios que no pueden pagar esas vacaciones colectivas, que no tienen el recurso económico? Precisamente lo que estamos hablando. Vamos a darle respuesta a la pregunta de Felipe Carvajal después de una pequeña pausa y regresamos con el tema del día. Le damos respuesta a Felipe y continuamos con el tema de las cesantías para ya en esta última fase de nuestra emisión radial. Entonces ya regresamos con el programa del Consultorio Jurídico Radial. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Continuamos entonces en esta fase ya final de la emisión radial del Consultorio Jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada, Consultorio Jurídico Radial, transmitiendo desde las redes sociales, desde el Facebook, y bueno, estamos precisamente cerrando el tema sobre las medidas adoptadas por el gobierno y las acciones y derechos que cuentan pues nuestros trabajadores y nosotros, que también somos trabajadores, tanto el sector público como el sector privado, en medio de la crisis del COVID-19. Entonces, estábamos revisando la pregunta de uno de nuestros seguidores a través de las redes sociales en torno a la situación de
digamos, cuando el empleador no cuenta con los recursos para pagar estas vacaciones colectivas, y en ese caso, ¿qué pueden hacer los empresarios? No sé si el profesor Gilliver de pronto tenga algún comentario al respecto a la pregunta de Felipe Carvajal. Ok, bueno, en virtud bueno, es una muy buena pregunta, me gusta bastante porque aquí tenemos que tratar dos temas. Fue el tema que tratamos hace 8 días relacionado con temas de financiamiento y adicionalmente con el tema laboral del día de hoy. Son políticas que están articuladas. ¿Y en qué sentido están articuladas? La idea es que estas líneas de financiamiento que se dieron por parte del gobierno nacional y en donde se dieron unas directrices, en donde se podía hacer un encaje de forma diferente para poder liberar recursos e inclusive señalar que van a dar una garantía por parte del Estado para respaldar este tipo de obligaciones, es importante señalar que la idea es que estas líneas de crédito funcionen y se usen en este sentido. ¿Para qué? Para poder realizar el pago y el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores frente a los trabajadores. Es muy importante acá, y quiero señalar esto, es que los empleadores por general suelen tener, bueno, las empresas como tal, la unidad empresarial suelen tener momentos en donde tienen mayores ventas, en donde tienen menores ventas, momentos en que operan a pérdida, donde operan a netos, y así sucesivamente. Entonces, teniendo en cuenta esos picos, muchos de estos empleadores suelen acudir a créditos en ciertos momentos, porque no, la caja es limitada y la caja está muy bien diseñada para poder generar el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, el empresario como tal, ahorita la posibilidad que tiene cuando no tiene los recursos es, uno, si no tiene ningún tipo de recurso para cumplir, ok, ese es un gran problema y aquí debe buscar una fuente de financiamiento. Si tiene recursos para cumplir, pero no cumple en su totalidad, puede llegar a acuerdos con el trabajador, como por ejemplo la disminución del salario, mientras esta época teniendo en cuenta su flujo de caja. La última opción que podría señalar y que debería acudir sería la suspensión del contrato de trabajo, pero recordemos, como lo mencionamos inicialmente, depende de la causal y la forma. Si se va por causal tercera, definitivamente no lo va a poder hacer porque el Ministerio de Trabajo se va a demorar un tiempo en tomar la decisión de si se admite esa solicitud de suspensión de los contratos laborales. Entonces, lo primero es el financiamiento externo para poder cumplir con las obligaciones laborales. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Sin duda alguna, pues es un reto de los empleadores. Vamos a ver de qué manera uno entiende el desespero de una persona que tiene una empresa y que tiene a su cargo 5 o más trabajadores en estos momentos en los que no hay productividad, o por lo menos se espera que sea algo temporal, las dificultades que muy seguramente están afrontando. Entendemos eso y digamos que aquí estamos del lado de tanto de los trabajadores como de los empleadores y todos quisiéramos, sin duda alguna, que esto tuviera un final feliz y que no tuviéramos que ver pues una catástrofe como la que algunos de pronto nos anticipamos en el sector empresarial. Esperemos no tenga las dimensiones que a todos nos preocupa. Continuamos entonces con las medidas adoptadas por el gobierno en materia laboral, pero también hablemos un poquito del tema de seguridad social, del tema de riesgos laborales, del tema pensional y el tema de salud. Bueno, son temas bastante amplios, pero vamos a tratar de abordar las temáticas de mayor relevancia en la actualidad, en estos momentos, por ejemplo, con ocasión al decreto 558 del 2020, sin duda alguna una medida bastante importante en materia de pensión de vejez, tanto para trabajadores independientes como dependientes del sector público y privado. Profesor Gonzalo, ¿qué novedad tenemos en ese decreto y qué otra información hay al respecto de los aportes en seguridad social? Por supuesto, profe Rosenberg, un tema trascendental, muy importante para los empleados, para los trabajadores y empleadores. Entonces, el decreto 558, que es un decreto legislativo expedido en virtud de las facultades del presidente en medio de la crisis, lo que hace es reducir el aporte pensional de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, aporte que hoy es el 16% del ingreso mensual del trabajador, del IBC. Entonces, ese 16% se reduce a un 3%. Lo que hacemos es, en todo caso, conservar
algo que es vital. Entendamos ese 3% cómo se divide. De acuerdo con la ley 100 del 93 y con el decreto 656 del 94, que es el que reglamenta cómo funcionan las AFPs, ese 3% que se paga, en el caso de las AFPs, se divide en dos partes. Una primera parte es la que va para pagar los seguros previsionales. Para simplificar lo que son esos seguros, básicamente es asegurar que en caso de invalidez o de muerte, la pensión de invalidez o la pensión de sobrevivientes se le pueda garantizar, en el primer caso, al trabajador que ha sufrido la situación, y en el segundo caso, a los sobrevivientes de esa persona, sean los hijos menores de 18 años, el cónyuge, los padres que dependían económicamente de ese trabajador que fallece. Y es que estamos en medio de una pandemia en donde se incrementan, por supuesto, los riesgos de invalidez y de muerte. Entonces, esto es vital. Pero hay otra parte en el caso de las AFPs, de los fondos privados de pensión, que es la comisión. Entonces, de acuerdo con el decreto 656 del 94, hay una comisión que se le paga a ellos, que en Colombia está en promedio en el 1%, en 1.03% mensual del ingreso del trabajador. Pero entonces aquí cabe preguntarnos, y esta es la reflexión que yo quiero dejar con este tema, cabe preguntarnos si es justo que si no estamos haciendo aportes a pensión para los fondos de pensiones privadas, ¿por qué si les vamos a pagar las comisiones? Que las comisiones se causan es sobre el aporte mensual. Solamente estamos pagando el 3% que ya sabemos que cubre seguros previsionales, eso es vital. Pero la comisión no, la comisión deberíamos empezar a cuestionarnos por qué razón y también que las AFP se pongan la mano en el corazón y ayuden a la gente, porque no nos olvidemos que ese 3% que bajó del 16 al 3, igual lo siguen pagando los colombianos. En 2.25, que es tres cuartas partes, lo paga el empleador, y el 0.75, que es una cuarta parte, lo paga el trabajador. Entonces, esa sería la reflexión. Es un tema muy positivo, se le baja allí la carga al trabajador, se le baja allí la carga al empleado, al empleador, pero hay que tener en cuenta que esa comisión, en el caso de las AFPs, no toda es para... una parte es para los fondos, los seguros previsionales, pero otra parte sí va para las comisiones de estos fondos. Entonces hay que preguntarnos qué está pasando con ese dinero. Totalmente de acuerdo, profesor Gonzalo, y coincido con su preocupación porque pues sin duda alguna no entendemos, digamos, cuál es la lógica detrás de estos movimientos en cuanto a los aportes. Sin duda alguna, pues uno dice el apoyo sí, con mayor razón lo estamos necesitando, no solamente digamos los sectores más desfavorecidos, también la clase trabajadora y el sector productivo, y en general todos necesitamos una ayudita. Esta es una ayudita, digámoslo así, pero sí hay una suspicacia en torno a ese porcentaje que se le sigue pagando a los fondos privados de pensiones, ¿no? Porque recordemos que Colpensiones también es un fondo de pensiones, pero es la que se encarga de recibir los aportes de todo el sector en general, tanto público como privado. Y quisiera hacer una acotación adicional, profesor Gonzalo, del mismo decreto, y digamos entre las cosas positivas también a destacar es que por lo menos las semanas correspondientes a los meses de mayo y junio del 2020, que son sobre las cuales se va a dejar de hacer el aporte completo en pensión, en pensión como tal, se van a seguir contabilizando para todos los efectos. Recordemos que para la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, para alcanzar la pensión de vejez son 1.300 semanas de tiempo cotizado y 62 años siendo hombre o 57 años siendo mujer, cumpliendo esos requisitos de manera simultánea, se accede a la pensión de vejez. En el caso de los fondos privados, tiene que garantizarse un mínimo de 1.150 semanas. Entonces, la preocupación de todos es, ¿qué va a pasar con estos 2 meses sobre los cuales no voy a hacer los aportes completos? La respuesta es que se van a seguir teniendo en cuenta como semanas cotizadas para la tranquilidad de todos nosotros y de todos los trabajadores. Claro, profe Rosenberg, muy, muy importante ese tema. Simplemente de resaltar, aquí nosotros estamos de acuerdo, o sea, es un gran alivio, ese tema de bajar del 16% al 3% es vital. Y estamos de acuerdo en que Colpensiones lo reciba, pero dejamos allí esa interrogante para que nuestros oyentes pregunten y lleguen un poco más allá de lo que nos estamos informando en primera medida. Muy valioso ese tema de que cuenten las semanas en el histórico para poder acceder a la pensión de vejez. Bueno,
Ya estamos en nuestra fase final de la emisión radial del consultorio jurídico de la Universidad Militar y nos siguen llegando preguntas por todos lados. Quisiéramos tener el don de la oblicuidad para poder atender a todos nuestros amables oyentes. Sin duda alguna vamos a seguir teniendo estos espacios todos los martes desde la 1 de la tarde y pues a través de estos mismos canales mientras pasamos también por la situación, superamos la crisis del COVID-19. Tenemos también preguntas aquí en estos momentos al aire y seguimos con el tema de cesantías. Pregunta, por aquí tenemos a Iván Darío, dice, realmente, Iván Darío Escobar Yunes dice, realmente el gobierno no está ayudando a los empresarios realmente están solos, el gobierno debería devolver parte de los impuestos para financiar las nóminas. Bueno, una afirmación fuerte, pues que ya, digamos, es difícil de pronto de contradecir, digamos, a la luz de los hechos. Yo sé que se vuelve un poco difícil entender que hay cada vez una brecha más grande entre lo que dice el gobierno y lo que en la práctica se logra poder, digamos, rescatar o aplicar. Pero bueno, creo yo que hay un compromiso del gobierno, hay una disposición, que de pronto no contemos con las herramientas jurídicas a veces lo suficientemente eficaces para traducir eso en una realidad práctica. Bueno, ese es otro tema que sin duda alguna también deberá discutirse y superarse en algún momento frente a nuestra realidad jurídica y normativa. Tenemos más preguntas. Felipe Carvajal nos dice, aquellos empleadores que realizaron suspensión del contrato a sus trabajadores sin salario, pero pagan seguridad social, ¿reciben beneficios del gobierno? Bueno, esa pregunta me anticipo a contestársela a Felipe, y creo que de momento no conozco como tal un beneficio. No sé, profesor Gilibert, si usted haya escuchado algún beneficio para los empleadores que hayan suspendido los contratos y sin licencia remunerada, profesor Gilibert. Profesor Gilibert, bueno, lo perdimos. Vamos a seguir entonces con... Mientras se conecta el profesor Gilibert, yo creo que podríamos advertir un tema. Lo que nos decía Liliana hace un instante, es que el Ministerio del Trabajo no ha autorizado ninguna suspensión de contratos de trabajo en lo corrido de la crisis. Entonces, si ha habido una suspensión, más bien en el caso de la pregunta del oyente, quizás se trata de una terminación unilateral del contrato de trabajo por parte de ese empleador, y por supuesto que no podríamos pensar, ni más faltaba, que le fueran a dar algún beneficio a esos empleados. Aquí precisamente los beneficios que el gobierno está generando, como por ejemplo ese tema de una cobertura de hasta el 80% en créditos para cubrir nómina a los trabajadores, o lo que ahorita su merced, profe, decía del tema de las cesantías para poder retirarlas, pero eso solamente es para conservar el empleo y para beneficiar a los empleadores que conserven sus nóminas. Muy bien, gracias, profesor Gonzalo, sin duda alguna. Bueno, definitivamente el tema de la suspensión y de la terminación pues da para mucho de qué hablar. El debate es bien amplio. Sin duda alguna el tema es bastante espinoso. Ahora bien, el tema de la terminación unilateral del contrato de trabajo, como bien lo menciona el profesor Gonzalo, pues también tiene sus propias reglas. Es decir, en teoría o en principio, cualquier empleador le puede terminar el contrato al trabajador sin que tenga que dar una justa razón o una justa causa, salvo el hecho de que si incurre en una digamos, una decisión que no está justificada dentro de lo que permite el Código Sustantivo del Trabajo, pues naturalmente tendrá que pagarle una indemnización al trabajador. Pero en teoría cualquier empleador puede terminar el contrato al trabajador, pues tendría que pagarle la indemnización que exige el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 62 y subsiguientes. Entonces, en ese escenario, pues sin duda alguna, si no hay cómo pagar salarios, mucho menos para pagar indemnizaciones, de manera pues que ni por un lado el tema de la terminación, ni por el otro la alternativa de la suspensión. Luego, la recomendación que podríamos hacer a manera de conclusión para las personas, para los empleadores y para los empresarios que tienen a su cargo trabajadores, es que intenten buscar una solución diplomática con sus empleados y exploren la opción de las vacaciones anticipadas, al menos mientras sucede o acontece, digamos, o concluye las medidas de aislamiento. Bueno,
Entonces ya en esta, en esta última fase vamos a darle espacio a unos mensajes finales y retomamos con la última fase del programa del día de hoy y cerramos entonces con algunos temas y preguntas que hayan quedado pendientes por resolver. Entonces vamos a unos pequeños mensajes y ya regresamos. Hola, soy Gonzalo Guerra y te doy las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser o estornudar, cubre tu boca o nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Evita acercarte a personas con infecciones respiratorias. Si estás enfermo, no compartas platos, vasos, ropa u otros objetos de casa. Limpia y desinfecta las superficies que toques con frecuencia y sobre todo, no te automediques. Una campaña de la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, ya estamos de vuelta al programa del día de hoy relacionado con las medidas adoptadas por el gobierno con ocasión a la crisis del COVID-19 y en relación con los derechos de los trabajadores en medio pues de esta situación tan complicada, tan difícil que yo sé que están enfrentando muchos de lado y lado. Entonces ya para el cierre vamos a hacer una especie de ronda, una ronda final, digamos, vamos a darle la palabra a nuestros panelistas para que nos hagan algunas precisiones, algunas conclusiones, digamos, generalizadas sobre el tema del día de hoy y cerramos entonces con algunas preguntas puntuales de nuestros oyentes para terminar y concluir entonces el programa del día de hoy. Entonces, profesor Gilibert, ¿algún aspecto ya para concluir el día de hoy con respecto al tema? Bueno, primero ofrecerte disculpas, se me cayó la conexión hace un momento. Entonces, pero alcancé a escuchar tu pregunta, quiero hacer una pequeña precisión sobre ello, recordemos que en materia contable los costos y gastos hay unos que son deducibles y otros que no frente al pago de los respectivos impuestos, entonces no es que reciban un beneficio adicional por el pago, sino contablemente y tributariamente esto tiene una aplicación, ¿sí? Eso por una parte, entonces tiene que mirar cómo se lleva la contabilidad por parte de la empresa y si cumple con todos los requisitos, con todas las normas técnicas contables, con el marco normativo contable. Eso por una parte. Por otra parte, ya como para cerrar, yo soy de los que estoy convencido de que en el marco del artículo, del numeral primero del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, se puede suspender el contrato sin teniendo en cuenta que el marco legal lo señala de esta manera, salvo si estamos en la casa, el número tercera, que en la tercera sí o sí necesitamos autorización por parte del Ministerio de Trabajo. No obstante, también aprovecho para señalar de que esta es una discusión constitucional y de derecho laboral, en donde se tiene que ir un poco más allá y es ver la solidaridad por parte de las personas, y cuando hablo de las personas hablemos de empleador, trabajador y sociedad en general, para poder solucionar esta situación en la que nos encontramos, o por lo menos paliar los efectos económicos y sociales que va a tener, y sobre todo es aquel que nace de una relación contractual laboral. Entonces, el llamado es varios y trabajadores hacer el esfuerzo en este momento, y a los trabajadores verificar la manera en que pueden aportar en que la empresa se pueda sostener y no ocurra una situación económica que tarde o temprano pueda devenir en una situación que podría ser el cierre o la pérdida de la plaza laboral de forma permanente. Entonces es un tema muy álgido que toca fibras muy importantes de la sociedad colombiana, pero que creo que hay alternativas de solución de forma mancomunada para poder salir adelante. Muy bien, muchas gracias, profesor Gilibert. Profesor Gonzalo, ¿algunas conclusiones sobre el tema del día de hoy? Por supuesto que sí, muchas gracias. Lo primero, reiterar que desde nuestra posición en la academia, nosotros tenemos una enorme responsabilidad en relación con las decisiones y los decretos ley que han expedido el gobierno nacional. Y estaremos allí, estamos trabajando en la revisión de esos decretos, porque todos ellos están siendo sometidos a una revisión de constitucionalidad por la Corte. Entonces tengan la seguridad que allí nosotros en la academia vamos a participar, vamos a apoyar lo bueno y vamos a solicitar que en lo que se pueda haber mejorado, pues se tomen decisiones judiciales. Eso es importante. Lo segundo, recordar que
el tema de la informalidad laboral en Colombia. Esto es fundamental. Hay que tomar medidas desde el Estado, y yo sé que se están tomando ya, para generar apoyo, por ejemplo, el tema de los subsidios. Había muchas personas que estaban cesantes hace más de un año y allí se le da una opción, un mecanismo que se creó de protección al cesante por parte del Ministerio del Trabajo. Y es que a las personas que se queden sin trabajo se les mantiene el acceso a una cuota de subsidio familiar hasta por los próximos 6 meses. El tema de que se les va a dar un subsidio económico también a las personas que hubieran estado durante los últimos 12 meses continuos o discontinuos con un trabajo, pero que ya no lo están ejerciendo, van a recibir un subsidio económico allí equivalente a 2 salarios mínimos que se reparten en 3 mensualidades. Y un apoyo al final, el tema de las cesantías. Recuerden que esto está regulado por el decreto 552 de abril, que es el que establece que las personas perdón, no es el decreto, es el decreto 488. Establece que los empleados que tengan una reducción de su salario pueden solicitar un retiro parcial de sus cesantías, parcialmente, obviamente, en la proporción en la que tuvieron ese decremento de sus ingresos. ¿Qué requieren estos empleados? Bueno, una certificación del empleador en el porcentaje en que bajaron esos ingresos salariales. Y la buena noticia es que esa solicitud se puede hacer de manera virtual. Entonces puede solicitárselo a su fondo de cesantías y en el caso tal de que no se logre hacer por el medio virtual, pues esto sería una situación irregular que hay que poner en conocimiento de las autoridades. Agradecerles a nuestros compañeros y desearles un feliz resto de tarde. Muchas gracias, profesor Gonzalo. Sin duda alguna se nos quedaron varios temitas por fuera, temas de interés, las cesantías, bueno, el tema de la responsabilidad también de las administradoras de riesgos laborales, las ARL, que también tienen y desempeñan un papel importantísimo en lo que tiene que ver con la prevención y protección de las medidas pues profilácticas y aquellas que protejan al trabajador de accidentes y enfermedades laborales, con ocasión también a la ley 1562 del 2012 sobre riesgos laborales y sus decretos reglamentarios. Sin duda alguna, acá hay cualquier cantidad de temas que pues en otras emisiones intentaremos abordar. De cualquier manera, pues agradecemos la atención prestada, agradecemos a nuestros distinguidos panelistas, profesor Gilibert, profesor Gonzalo, y también a nuestros estudiantes que amablemente nos acompañan todos los martes desde la 1 de la tarde. Agradecerle también la intervención y los aportes de María Paula, de Cindy Liliana y Carlos Fabián Hoyos Acosta. Muchas gracias a todos. Bueno, no resta más que cerrar, no sin antes agradecerles por la compañía y los esperamos entonces para la próxima emisión radial del Consultorio Jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada el próximo martes a la 1 de la tarde con otro tema de actualidad de interés nacional. Muchas gracias a todos y una feliz tarde para todos. Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia. Transmite UMNG Radio. UMNG Radio. Una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. El sonido conectado a tus oídos. UMNG Radio. Contigo. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours.